Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video es la continuación de algo que olvidé del anterior video de carburación, ¿sí? Que voy a pasar a explicarles. Es algo muy importante también. Si nuestra moto tiene ya muchos años, 3, 4, y fue usada a full, recordemos que, como les hemos dicho, la aguja trabaja aquí dentro del emulsionador, ¿sí? Cada vez que aceleramos, la moto hace esto. Cada vez que aceleramos, hace este movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Si es un motor de 4T, va a haber un desgaste más prematuro, o sea, anterior a uno de un 2T. Porque el 2T lleva combustible con aceite, entonces trabaja más lubricada la aguja. Pero si es un 4T, que lleva combustible puro, se nos desgasta más la aguja. O sea, si es una moto que ya tiene 4 años, pongamos, y se usa full todos los días, el desgaste de la aguja se va a ir haciendo cada vez más fino, ¿sí? El tamaño de la aguja se hace más fino. Y también el difusor, porque esto acá trabaja aquí dentro. Y el aire que pasa por acá hace que esto tenga una vibración, tenga un movimiento. O sea, la aguja siempre está en un sentido nervioso, siempre está moviéndose. Y golpea contra los bordes, ¿sí? Entonces se nos va a desgastar, se nos va a desgastar y la aguja también. Entonces tenemos que cambiar aguja nueva y el difusor, el emulsionador también nuevo, para tener una buena calibración en el combustible, ¿sí? Otra cosita más. Hay motos que dicen tengo que acelerarla, porque se para. Cuando la quiero dejar regulando, se tiene el tornillo que regula la cortina, ¿ven? Porque va justo a la muesca de donde está para elevar o bajar la altura de la cortina, para buscar la regulación justa. Cuando no podemos tener la regulación justa, es porque esto también se gasta, ¿eh? Esto y el cuerpo del carburador se gasta. Antiguamente había acá en San Martín una casa que rectificaba carburadores, no sé si todavía existirá, pero llega un momento que se hace tan finito que se hacía un encamisado. Yo nunca vi un carburador encamisado, se ponía un tubito de bronce. Con el tubito de bronce teníamos mayor vida, porque se desgasta menos que el aluminio. Pero voy a lo siguiente, cuando venimos andando a buena velocidad y desaceleramos, el motor produce un fuerte vacío acá, que el aire quiere pasar. Entonces, ¿escuchan? Ya el desgaste que tiene la cortina, ¿escuchan el sonido? A ver, ese no, porque ya tiene desgaste. Todavía están las tolerancias, no es tan grave esto. Pero ahí es donde cierra el paso mayor de aire, ¿no? O sea, pasa para que pase menor aire. Pero al tener juego, el aire pasa entre los bordes también. Produce esto que el motor se nos quede acelerado, que regule muy acelerada. Y uno empieza a bajar la cortina y llega un momento que se para, no quiere quedar regulando. Es porque tenemos mucho aire de ingreso cuando estamos con el motor regulando. Entonces también tenemos que cambiar la cortina. Conviene llevar el carburador, porque nunca se gasta parejo. Acá va a ser más fino y abajo más grande el agujero va a estar, porque es donde trabaja la cortina, ¿sí? Bueno, el siguiente paso. Había una pregunta también, ¿cómo regulamos el nivel del flotante? Para regular el nivel del flotante tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a una manguera, la conectamos en el ingreso de combustible, que es acá, ¿sí? Y la otra punta, a nuestra boca. Vamos a soplar. Yo voy a soplar y vemos a dónde corta el punzoir, la manguera, y vemos dónde corta el punzoir, dónde nos queda, ¿sí? ¿Escuchan el sonido de la salida del aire?
ahí corta, ¿eh? Estaría, lo ideal sería ahí arriba, pero podría estar pasable. Ahora voy a empezar a explicar de dónde regulamos el nivel del punzoir. O sea, yo necesito que el punzoir cierre, a ver, cierre más arriba, ¿sí? Entonces acá tenemos una chapita, ¿eh? Acá tenemos una chapita que es la que empuja el punzoir. Esta chapita se dobla hacia arriba o hacia abajo. Hay que tener manos de costurera, ¿eh? No ir a lo bestia, a lo bruto. Esto es algo delicado, ¿eh? Podemos hacer lo siguiente. Yo lo hago de la siguiente manera. Podemos usar una pincita, yo lo hago con un destornillador, así, de esta manera, ¿ven? Lo levanto un poco, para que no me moleste acá. De esta forma hago palanca, ¿eh? A ver, así. Poquito, ahí está, ¿eh? Y ahora probamos de nuevo. ¿Dónde nos quedó? Un poquitito más todavía. Como ya que estoy dando más entrada de combustible es más fácil, porque yo lo estoy palanqueando desde acá. Pero si es al revés, tenemos que darle hacia abajo. Si se nos desborda el carburador, nos rebalsa, es porque o el punzoir está averiado, que no se corta, deja que ingrese. Por eso así probamos también, ¿ves? Yo voy a soplar por la manguera y si tengo el flotante arriba de todo, tiene que sellar el ingreso de combustible. Ahora, si siento que sigue perdiendo, hay que cambiar el punzoir. Para cambiar el punzoir es fácil. Acá quitamos este eje, a ver si está plano. A ver hacia el otro lado. Sí. Quitamos el eje. Y aquí sale ya el punzoir con su resortito de sujeción, ¿ven? Ya salió. Entonces cambiamos el punzoir. Este está nuevo, ¿ves? Porque este tiene una especie como de goma, ¿eh? Pero no es goma, ¿eh? Que selle. Hay que mirar aquí también que esté bien. Si no llega a estar bien el asiento, con un Phillips más chiquito, se puede hacer unas pasaditas como para limpiarlo. Pero nada de hacer fuerza ni nada, porque si se nos rompió o no hace mal apoyo ahí, hay que cambiar todo. Bueno, en caso de que sea, si es al revés, puedo trabajarlo de este lado o de este, así, ¿eh? Para doblar la chapita que empuja el punzoir. Para armar hacemos lo mismo, pero a la inversa de cómo desarmamos, ¿eh? De esta forma. Así. Ya lo hemos armado. Bueno. Esto es uno de los secretos que a muchos dejan pasar por alto. El desgaste de la cortina, ¿sí? Que es el problema que tenemos que cuando fallas de que no podemos dejarla regulando, que regula acelerada, ¿sí? Ahora, otra cosita más, antes que me olvide, si no vamos a tener que hacerlo en el próximo video. A ver que lo cierro. Cerrar estos tornillos. Esto siempre y cuando veamos que la junta de la cuba esté bien, ¿no? Si no, también tenemos que cambiarla. Lo siguiente es, después, una vez que pusimos la moto en marcha, que la dejamos regulando, buscamos el punto de regulación. Quiero ver una cosa acá. Ajá. Sí.
en este carburador tiene una sola posición. Porque muchos habían dicho que en los carburadores viejos entraban en las dos posiciones la cortina. Muy bien. Bueno, nosotros en nuestra época, nuestros carburadores tenían dos posiciones, las dos posiciones iban. En este se ve que ya, en esto ya no. Bueno, una vez que pusimos el carburador y pusimos la moto en marcha, vamos a buscar el punto óptimo. Para buscar el punto óptimo, este es el tornillo que regula el aire. Se necesita un destornillador muy pequeño, tipo de los que se usan, los que vienen en las máquinas de coser. Yo a este lo tuve que cortar, porque si no, no me da, me toca en el motor. Entonces, el motor regulando, empiezo a girar este tornillo despacito, hacia un lado. Voy buscando en donde el motor se me acelera más. Llegué al punto donde el motor queda regulando muy acelerado, bajo las revoluciones de aquí, de la cortina, ¿sí? Otra vez vuelvo a intentar acá. Busco donde queda más acelerado. Encontré el punto más acelerado ahí, entonces ahí lo dejo. Y ahora paso a regularlo de acá, con un poquito menos de revoluciones, ¿sí? Ahí es el óptimo, donde queda la mezcla de aire y combustible óptima. Bueno, esto es todo de calculación por ahora. Ahora voy a ir a otra cosita. Me pasó en una moto nueva, el motorcito de arranque, el arranque eléctrico no funcionaba. Cuando miro, la batería estaba completamente sin agua. Entonces le puse agua y le pongo el tester. Y marcaba, iba subiendo, 10,59, 11, 11,01, 11,02, 11,03, iba subiendo el voltaje. Claro, eso porque las placas de la batería se estaban humedeciendo, estaban empezando a absorber el agua, porque estaban completamente secas. Yo acá tengo otra batería. Hay que tener cuidado, ¿eh? Había una batería que tenía todas las placas en corto. O sea, se estaban juntando, porque son placas positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, y se tocan, es un corto, tengo un corto. Si es un corto en un solo vaso, bueno, el cargador no va a acusar nada, pero si son en varios, casi se me quema el cargador. Por eso lo usé sin la tapa, tuve que sacarlo. Miren cómo quedó el bobinado, ¿eh? Todo negro está ya, se estaba por quemar. Y el diodo se había puesto directo, o sea, iba corriente hacia un lado como hacia el otro. Y yo le puse acá dos diodos ahora, ¿eh? Como para que trabajen más aliviados. Y ya lo dejé sin la tapa para darme cuenta, porque poner a cargar una batería, por el aroma que sentía quemado, abobinado, quemado, el barniz del bobinado, me di cuenta que estaba pasando algo malo acá. Y otra cosa, acá por lo menos yo toco el transformador, si llega a estar muy caliente que no soporto, apagar todo urgente porque algo está pasando. Y lo mismo pasaría en un estator, el estator que da la carga a la batería, ¿no? Porque si esto me está sobrecalentando, en un estator peor. Más el calor del motor, es mucha la temperatura. Bueno, entonces, esa batería estaba buena porque el voltaje iba subiendo. Pero acá en esta, por ejemplo, ahora la desconecto, vamos a ver cómo está el voltaje. Vamos a poner la escala de corriente continua, 20 volts. Y bueno, recién la puse acá. Miren cómo va bajando. 1,95, 1,90. Este es el voltaje que tiene la batería, es 1 volt. Miren cómo está bajando ya. 1 volt 64, 1 volt 63. Este tiene un terrible corto adentro. Está consumiendo la electricidad que yo le di con el cargador. Como si fuese que tuviese una lamparita que la está descargando. Bueno, igual. Pero solo que en la batería. Miren cómo va. 1,36, 1,35, 1,34. Por eso mucho cuidado con las baterías, ¿eh? Y esta es una batería prácticamente nueva, ¿eh? Tiene 8 meses, 6 meses. No sirve más. Bueno. Me enfoquen acá con los saluditos mientras yo termino de ordenar mis cosas.
Bueno, esto es todo y nos vemos en la próxima. Ah, una cosita, vean lo que estuve haciendo ya mía. Ya tengo casi terminado el piso, ¿ven? Todo en madera. Me faltaron 3. Me quedé corto con la madera. Pero bueno, ya vamos a terminar la caja de la multicarga, ¿sí? Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.